muchachos, les presento entonces mi pantalla. El día de hoy vamos a trabajar en base a una presentación PowerPoint que después también la voy a compartir con ustedes, en donde vamos a trabajar la unidad número uno, que tiene que ver con entonces el proceso de hominización y el surgimiento de las primeras civilizaciones, ¿ya? Eso es lo que vamos a trabajar este día. Vayan poniendo mucha atención, vayan poniendo mucho ojo a la hora de ir viendo los contenidos, ¿ya? Tenemos entonces que el título de nuestra clase corresponde al proceso de hominización, perdón, al surgimiento de las primeras civilizaciones. Lamentablemente este año no se van a ver todos los contenidos como se hacía en años anteriores, sino que vamos a ¿Y tener eso que se ver, escribe? sí, vamos a trabajar prácticamente con los contenidos prioritarios que mandó el Ministerio de Educación. Y uno de los primeros objetivos prioritarios de la primera unidad tiene que ver con cómo se centralizó y cómo se configuraron las primeras civilizaciones. No vamos a ver, por ejemplo, cómo surgió el hombre en África, cómo comenzó su proceso evolutivo, no vamos a ver cómo se distribuyó a través del mundo. Quizás lo podemos ver más adelante como una pincelada, pero no lo vamos a ahondar mucho. Tampoco vamos a ver cómo surgieron las primeras sociedades urbanas, pero sí vamos a destacar lo siguiente. En su cuaderno van a anotar el objetivo de la clase del día de hoy, que es caracterizar la centralización del poder político en las primeras civilizaciones, reconociendo también sus efectos en las organizaciones políticas del presente. Por ejemplo, como nosotros hoy día en Chile tenemos un gobierno, ¿ya? Yo creo que todos sabemos que en el país existen tres poderes del Estado, que hay instituciones y hay autoridades que gobiernan a nuestro país, ¿ya? Y cada uno tiene su propia función. Pero sería igual, por ejemplo, a las que tenían las primeras culturas que surgieron hace miles de años atrás. ¿Serán iguales? ¿Habrá algo que cambiar? En cuanto al número de la clase, esta sería la primera clase de la unidad uno, ¿ya? Así que no le quise colocar clase porque en realidad no estamos con clase, sino que estamos haciendo una participación de contenido más que nada, ¿ya? Si estuviéramos en la sala de clase, ahí sí tendríamos que ir con un registro de número de clase. Pero ustedes en su cuaderno le van a colocar clase número uno, porque esta es la primera de la unidad número uno también de séptimo año. Hasta la semana pasada estuvimos revisando los contenidos que se trabajaron el año anterior, en sexto. Por lo tanto, esto es nuevo, ¿ya? Esto es contenido nuevo. Bienvenida ya Martina, que se acaba de agregar a la sala. Entonces, vayan escribiendo el objetivo de la clase y el título de trabajo es Centralización del poder en las primeras civilizaciones. Les voy a dar el tiempo también para que puedan ir anotando. Ya. Bienvenido también ahí a Boris Plaza, Úrsula Flores, me parece que es Jadel Moyano, ¿cierto? Bienvenida también Mayra Astete, muy bien, ahí la Jadel. Recuerden ir tomando apuntes, ya cuando se les vaya indicando. No hay que anotarlo todo. Hay cosas que yo les voy a decir que sí lo anoten y otras que no. Lo que sí tienen que tener en su cuaderno es el objetivo. Ya lo había compartido previamente en el grupo de historia. Así que aquellos que se adelantaron, por así decirlo, podrían haber sacado el objetivo que está en el grupo de historia escrito hace unos 20 minutos atrás. También ya colocar el número de la clase. Esta sería la primera clase de la unidad uno. Recuerden colocar también la fecha del día de hoy, ¿ya? Y antes de comenzar, voy a mostrarles el devocional de la semana. Hay que recordar que durante la primera clase siempre se tiene que mencionar el devocional, ¿ya? Y la palabra de esta semana está en Pedro, en el libro de Pedro, en el capítulo 1, al versículo 3 en este caso específicamente. Y tiene que ver con lo siguiente. Dice, alabado sea Dios, nuestro Señor, ¿ya? Padre, Jesucristo, por su gran misericordia, el cual nos ha hecho renacer de nuevo mediante la resurrección de Jesús, para que tengamos una esperanza viva de vida eterna, ¿ya? Esta palabra está entonces en Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y con este devocional vamos a dar inicio entonces a nuestra clase del día de hoy, ¿ya? Para las personas que se vienen conectando, en este caso a Antonia Parra, también se conectó últimamente. ¿Ahí quién era? Estaba también.
Sí, tío, está mala la señal. Ya Está puede ser que lloviendo a esté mal. cántaros acá. Me imagino. Así que si tienen problemas, no se preocupen. Yo voy a ir registrando esto en un video y después también voy a compartirle esta presentación. Pero sí quiero que vayan poniendo atención y tomando apuntes en su cuaderno. ¿Ya? Vayan tomando ese ejercicio. Bienvenida también a Yasmin y a Krishna que se acaba de conectar. Bien, vamos a continuar entonces con nuestra presentación. Antes de comenzar, vamos a leer un texto que yo lo tuve que dividir en 3 presentaciones porque si no la letra quedaría muy chica. Esto no lo anoten, sino que leámoslo entre todos, ¿ya? Y después vamos a ir sacando las ideas clave de cada uno de los textos. Le voy a pedir en este caso un voluntario que me pueda leer lo primero, ¿ya? Lo que está en blanco. Yo, tío, Ya, lea por favor. cuando se formaron las primeras aldeas, los habitantes de las ciudades se vieron en la necesidad de organizarse, nombraron a un jefe o a un grupo de jefes para que se encargaran de mantener el orden. Las aldeas que eran más grandes se transformaron en grandes ciudades, como fue el caso de las ciudades-estado de Mesopotamia. Ya, muy bien. Entonces, ya tenemos una primera parte del texto que fue leída por su compañera y que nos menciona algunas ideas. Primero que nada, las primeras formas de organización ya más avanzada de las primeras sociedades urbanas, por así decirlo. Cuando hablamos de urbanos es porque vivían en zonas que se pueden considerar como ciudad, no campo. Cuando hablamos de una ciudad tiene que tener servicios como por ejemplo el comercio, tiene que tener elementos políticos de gobierno, a lo mejor hay cosas como religión, ya sea una iglesia, un templo, también encontramos instituciones que están encargadas de la seguridad, como podría ser en el caso de las ciudades actuales de Chile, existen por ejemplo retenes, comisarías, donde están por ejemplo los carabineros, cuarteles como los de la PDI o incluso también cuarteles del ejército, los cuales tienen como objetivo obviamente resguardar el orden y la seguridad dentro de un grupo humano bastante grande. Hay que recordar que no todas las personas actúan de manera correcta. Hay gente que hace las cosas bien y también hay gente que hace las cosas mal. Pero todo eso que corresponde a lo bueno y lo malo depende también de cómo nosotros consideramos las cosas que son buenas para nuestro modo de vida, nuestra forma de desarrollo. Porque para algunas culturas, por ejemplo, el robar no es algo malo, pero para otras, robar incluso es casi un pecado, ¿ya? Y es por eso que cada organización humana se establece en base a un ordenamiento, existen leyes, existen tradiciones, existen reglas, pero hay algo importante dentro del texto que se menciona acá, que en esa necesidad de organizarse se tuvo que nombrar a alguien que se encargara del orden. En este caso podría ser un jefe o varios jefes al mismo tiempo. Y mientras más grande era la ciudad, era obvio que tenía que haber alguien que controlara todo este grupo de personas. Un ejemplo son las ciudades-estado de Mesopotamia. ¿Ya? Nosotros el año anterior, cuando estábamos en sexto, vimos elementos del estado de Chile. Hay que recordar algunos de ellos. Por ejemplo, el estado tiene que tener territorio, tiene que tener población, tiene que tener autoridades y para que el territorio, la gente y las personas que nos van a gobernar estén ordenados, tiene que existir leyes. ¿Ya? Todo esto, territorio, población, autoridades y leyes, nos permiten entonces tener una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? El bien común o el bienestar de toda la población. ¿Ya? Bienvenida también ahí a Ignacia Fernández que se acaba de conectar a la clase. Recuerden que tienen que ir tomando apuntes en su cuaderno, escribir el objetivo, el cual estaba en el grupo de WhatsApp, por si acaso. Esta es la clase número 1 de la unidad 1 también, de séptimo año. Dejamos de ver los contenidos del año anterior Tío, y estamos leyendo y analizando este texto. Dígame, Benjamín. esto no se escribe, ¿no es cierto? No, esto no, porque es un texto. Lo van a encontrar cuando yo suba la presentación al grupo de WhatsApp, pero hay que ir sacando ideas. ¿Qué ideas podemos tomar? Pueden ir tomando apuntes ya. Primero, la necesidad de tener un jefe o un líder. Esa es una idea. Vamos registrándolo en nuestro cuaderno, ¿cierto?
tenemos que las primeras culturas o las primeras civilizaciones tenían que tener un jefe o un grupo de jefes, ¿ya? Prácticamente un líder. ¿Para qué? ¿Para qué querían un jefe? Para organizarse. Ya, pero ¿para qué? Los jefes, ¿qué tenían como misión? ¿Qué objetivo tenían? Para que se encargaran de mantener el orden. Eso, mantener el orden. Ese sería el objetivo. Si no, la gente haría lo que quisiera. Sería un caos, un desorden. Pero si hay alguien que dice, mira, tú tienes que hacer esto, tú no puedes hacer esto, o tú sí puedes hacer esto, obviamente la gente va a funcionar mejor. Por ejemplo, en la casa. ¿Quién manda en la casa? Los papás. Ya, los padres, muy bien. ¿Los hijos pueden mandar o no? No. Ya, primero veamos por qué un hijo no puede mandar en la casa. ¿Por qué un hijo no podría mandar en la casa? Porque es menor y no tiene responsabilidad. Ya, por ahí, porque a lo mejor le falta una madurez para tener responsabilidades, muy bien. Quizás es menor de edad, sí. Ya, eso es obvio porque estamos todavía en una etapa de crecimiento. Pero ¿qué pasa si a lo mejor el hijo ya es mayor, tiene edad y sigue viviendo con los padres? ¿Podría mandar en la casa o no? No. Eso podría Al hermano depender. menor sí, pedirle un vaso de agua tal vez. Ya, ahí tenemos un sistema de control, una jerarquía, muy bien. Mientras más Bueno, alto eso o hace más mi grande hermano. sea uno, exacto, tiene poder sobre el que está más abajo. Ya, ahí tenemos otro concepto, jerarquía. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. En este caso, en un hogar siempre va a estar, por ejemplo, el padre, la madre o el papá, derechamente, como los encargados de mantener y dirigir el hogar. Qué se va a hacer, qué se va a comer, qué se va a gastar, qué se va a comprar, etcétera. Si tenemos que ir de vacaciones, a dónde vamos a ir, cuándo vamos a ir, cuánto tiempo vamos a salir, etcétera. Si queremos hacer, no sé, una fiesta, si queremos construir algo, si queremos comprar algo, alguien tiene que tomar esa decisión. Un niño podría decir, yo quiero un auto. Ya, pero a lo mejor el niño no sabe ni manejar y no tiene dinero. Y no sabe dónde comprarlo, cómo hacer el trámite, ¿cierto? En este caso hay que verlo desde el punto de vista de las capacidades que cada uno tiene. Y en este sentido, en las primeras culturas, no cualquier persona podía ser jefe. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Otra idea que hay que sacar aquí es que las aldeas se comenzaron a transformar en grandes ciudades, ¿ya? Esa es otra idea. Y un ejemplo de ello sería las ciudades que surgieron en Mesopotamia. Mesopotamia es una de las primeras civilizaciones antiguas en surgir, ¿ya? Por si acaso, ¿qué otras civilizaciones de la antigüedad conocen ustedes, aparte de Mesopotamia? Yo creo que nunca lo habían escuchado, o quizás sí, pero ¿conocen alguna de la antigüedad? No. Ninguna. Hay muchas películas, hay teleseries ahora también que hablan de algunas culturas de la antigüedad. Incluso sale en la Biblia, hay una muy famosa que tiene las famosas momias, las pirámides. ¿Las pirámides egipcias? Ya, Egipto. Egipto es una de las culturas antiguas. Otra cultura muy antigua y que todavía sigue vigente hasta el día de hoy es el país más grande del mundo en cuanto a cantidad de población y el segundo nivel económico que le está peleando poquito a poco el puesto a Estados Unidos. China. China, muy bien. Ven, entonces ustedes ya tienen algunas ideas. ¿Saben de cuándo estamos hablando de Egipto, de China, de Japón, de la India, por ejemplo, que son otras culturas? También podemos mencionar ahí a los griegos, a los romanos, muy bien, que también aparece en la Biblia, está siempre en la historia, siempre se menciona algo de Roma, siempre hay algo relacionado con los romanos, con los griegos. Pero también en América existieron culturas o las primeras civilizaciones. Pero muchos piensan que a lo mejor fueron los aztecas, los incas y los mayas, pero no. Esas culturas surgieron mucho después de las primeras civilizaciones americanas. Yo creo que ninguno de ustedes había escuchado a lo mejor a los olmecas o a la cultura de Chavín del Guantar, pero ya lo vamos a ir viendo, ¿ya? Continuamos con la lectura. Otra persona que sea voluntaria para leer el texto. Yo, profe. Ya. Al mismo tiempo, las aldeas más pequeñas se unieron para ser parte de grandes reinos, como fue el caso del Imperio Egipcio. En uno y otro caso, los habitantes reconocieron la autoridad de un rey.
del Estado, que también llamaron, en el caso de Egipto, emperador o faraón. Su cargo era hereditario. Ya, muy bien. Tenemos entonces otra situación. En la primera lectura habíamos observado que las sociedades urbanas necesitaban tener un líder. Ya. Pero no había una sola ciudad, sino que habían varias más, algunas más grandes que otras. ¿Qué pasa ahora cuando algunas aldeas más pequeñas quieren buscar, por ejemplo, seguridad o quieren tener resguardo económico o un mayor desarrollo? ¿Qué tuvieron que hacer en algunos casos? Algunas ciudades que estaban muy cerca unas de otras se unieron o se aliaron a un gran reino o un gran imperio. Se menciona aquí el caso de Egipto, pero en Egipto había muchas ciudades, pero había un solo líder. ¿Cómo se llamaba el líder egipcio? Faraón. El faraón. Típico regente de Egipto, siempre lo asociamos con el nombre de faraón. Pero los faraones no siempre fueron, desde los inicios de la cultura egipcia, los máximos líderes. En un principio también habían reyes egipcios, pero eran muy débiles porque tenían muy pocas ciudades bajo su control. Con el paso del tiempo comenzaron a conquistar otros pueblos que no eran egipcios y se comenzaron a transformar en imperios. Un imperio sería como un reino que está absorbiendo, controlando a otros reinos más débiles o más pequeños, ¿ya? Cuando un país, por ejemplo, invade a otro, se le considera como un país imperialista, como que quiere dominar al resto. Algunos le dicen, por ejemplo, que hoy día Estados Unidos es un país imperialista, a pesar de que Chile, por ejemplo, es un país independiente, de que Estados Unidos también sea un país independiente, que China sea otro país diferente y también independiente de Estados Unidos, pero, por ejemplo, Estados Unidos ejerce un control diferente en la actualidad a como se hacía en la época antigua. Por ejemplo, Estados Unidos no tiene que mandar un ejército a dominar en nuestro país. ¿Qué tiene que hacer Estados Unidos en la actualidad para dominar a Chile? Algo tan simple como controlar la economía del mundo y establecer su moneda como la moneda oficial. ¿Cuál es la moneda actual que más se utiliza en todo el mundo para comprar o vender? Los dólares. El dólar, muy bien. Antiguamente Estados Unidos no tenía ese poder y era otro reino, otro país el que a lo mejor controlaba el mundo. Antes de Estados Unidos era Inglaterra y se tenía que comprar todo en libras. Esa era la moneda de Inglaterra, la libra esterlina. Antes de los ingleses estaban, por ejemplo, los españoles. Su moneda era la peseta. Y aquí en Chile nosotros teníamos que comprar y vender las cosas en pesetas. Peseta española, no el chocolate de Fruna, sino que la peseta de España. De ahí viene el término peso también, ya que hoy día nosotros tenemos ese nombre para nuestra moneda. Deriva de peseta, pero nosotros le pusimos el nombre de peso. Y antes de los españoles y de todas estas culturas, cada uno tenía su propia forma de dominar a otros. Los romanos, por ejemplo, fueron un gran imperio porque no solamente controlaron Roma, lo que es hoy día Italia, sino que controlaron a los griegos, controlaron a los egipcios, incluso a los hebreos, lo que hoy día es Israel, ¿ya? Y por eso se les consideraba un imperio. Y en este caso se menciona una gran idea. Aquí tenemos algo que ir anotando ya en nuestro cuaderno. Primero, que las aldeas más pequeñas, ¿qué hicieron? Organizarse. No. Ya habíamos visto al principio que se organizaron, pero ¿qué pasaba con las ciudades o aldeas pequeñas? Se unieron para ser parte de grandes reinos. Se volvían Se unieron, grandes. se unieron a grandes reinos. ¿Ya? Las aldeas pequeñas se unen a reinos más grandes. ¿Ya? ¿Para qué? Para obviamente tener seguridad. Antiguamente, cada ciudad era independiente, tenía su propio gobierno, sus propias leyes, pero a medida que iban creciendo, se iban dando cuenta que algunas veces se veían imposibilitados de defenderse ante enemigos más grandes. ¿Qué hicieron entonces? Buscaron alianzas y empezaron a unirse a algún reino más grande. Imaginen, Imperial fuera una ciudad independiente y hace sus propias leyes, tiene su propia moneda, su propio idioma, su propia religión, pero Temuco es una ciudad que está cerca de Imperial y es más grande que Imperial, también tiene sus propias leyes, también tiene su propia autoridad, pero tiene un ejército a lo mejor más grande que el de Imperial. De partida son muchos más que los de Imperial. Pero para no tener problemas con Temuco, ¿qué hace entonces Imperial? Trata de establecer un acuerdo y reconoce al líder de la ciudad de Temuco para que obviamente los proteja y obviamente hacer una cooperación. Eso comenzaron a hacer en la antigüedad las ciudades más pequeñas, empezaron a buscar apoyo, ayuda, protección, seguridad
de las ciudades más grandes. Y así comenzaron a surgir los reinos. A partir de esta idea surge algo. ¿Cuál era la máxima autoridad en este caso? ¿Cuál sería la máxima autoridad en este caso de los reinos? El rey. El rey, obviamente, de ahí viene la palabra reino, ¿cierto? Porque hay un rey. Si es un imperio es porque hay un emperador. ¿Ya? En este caso, el rey sería la Profesor, máxima autoridad. ¿Sí? lo que está diciendo, eh, ¿se escribe? Lo que está en la pantalla, no se escribe. ¿Ya? Por si Ya. acaso. Solamente hay que tomar Yo ideas. escribí los de las aldeas pequeñas Sí, que esa es se una unen idea. con las más grandes. Ah, ya, Exacto, ok. esa es una idea. Recuerde que aquí en séptimo año tenemos que ir tomando apuntes de los conceptos que se están, obviamente, en este caso, leyendo en base a esta lectura, porque era muy larga. Por eso la dividí en varias presentaciones. Bienvenida ahí, Sofía Pino. ¿Quién es? Para poder registrarlo en la clase. Es de séptimo, ¿no? Ah, ya, Flor Alarcón. Ya, muy bien. Y también se conectó otra persona que no conozco, que es Fabián Salgado. ¿Quién es? Yo tampoco lo conozco, así que no sabría decir quién es. ¿Quién es Fabián Salgado? O si escribió en el chat. Ya, ahí la Sofía Pino dice que es la Flor. Ah, ya. A lo mejor se equivocó de sala porque no tiene un horario. Se supone que le corresponde al séptimo año, en este caso, la clase del día de hoy. Ya hay gente que todavía no se ha acostumbrado al horario. Muy bien, tenemos entonces que una idea que tenemos que sacar de este texto es que las aldeas más pequeñas se unieron a reinos grandes. Otra idea es que la máxima autoridad era el rey. ¿Ya? En este caso encontramos al ejemplo de Egipto, donde el rey paulatinamente comenzó a llamarse emperador o faraón. Pero hay una tercera idea. Al final dice, ¿qué pasaba con el cargo de, en este caso, de un monarca, de un rey? ¿Qué pasaba en este caso? ¿Qué característica tenía el poder de un rey? Al final del texto sale. Reinar. No. ¿Qué dice el texto al final? Era cargo hereditario. Hereditario. ¿Qué significa hereditario? Que pasaba a su hijo mayor. Ya, o sea, el poder se heredaba. Eso sí, Hoy día, se heredarían el trono. exacto, se hereda el poder a la familia. ¿Esto quiere decir que en esa época se podía elegir a los líderes? No. No. En la actualidad, por ejemplo, sí podemos elegir al presidente. El presidente se elige mediante votación. Y cuando el presidente termina su periodo, ¿el cargo queda en manos de su hijo o no? No. No. No, Se vuelve a exacto. elegir. Al Se tiene que elegir al siguiente líder. Que daba En este el título antes. Exacto. En este caso, al próximo presidente se elige por votación. Pero en la época antigua, por ejemplo, se elige mediante la designación hereditaria. O sea, si moría el faraón, le seguía su hijo. Y después su nieto. Y así su bisnieto. Y seguía hasta que ya no quedase nadie de la familia. ¿Ya? Porque también ocurría eso. También podía ocurrir que a lo mejor todos los familiares morían, a lo mejor eran invadidos por otra cultura y hasta ahí nomás llegaba el poder de estas personas. Pero una característica en común de casi todas las primeras culturas fue que el poder era hereditario. Continuamos. Para ir terminando esta lectura, tenemos lo siguiente. Un voluntario para que me lea este texto. Yo, Ya. en las ciudades de la antigua Grecia, solo en un principio hubo reyes, pues prontamente formaron una democracia. No obstante, Yo, profe, en estas primeras ciudades se hizo necesario formar un estado para gobernarlas. Para su funcionamiento, el estado debió tener funcionarios
encargados de recopilar la información necesaria y de transmitir las órdenes, un ejército encargado de mantener el orden al interior del país y de defenderlo de los posibles enemigos y leyes para poder gobernar a los ciudadanos. Ya, muy bien. Hasta ahí entonces tenemos que no siempre estuvo el gobierno en manos de los reyes, pero no en todas las culturas ocurrió, ¿ya? En este caso se habla en particular de las ciudades de la antigua Grecia, pero aquí hay un detalle. Grecia en esa época, en la época antigua, ¿ya? Tenía muchas ciudades dispersas por todo el territorio que hoy día se conoce como la península de los Balcanes, que más adelante lo vamos a analizar en mapas, etcétera. Pero, no, Francisca, esto no se anota, sino que estamos leyendo y vamos a ir sacando ideas, que esas ideas sí hay que ir anotándolas, ¿ya? Yo les voy a indicar cuáles pueden ser esas ideas. ¿Para qué? Para hacer más adelante una lluvia de ideas y organizarlas. Entonces, en este caso tenemos que en las ciudades de la antigua Grecia hubo un sistema distinto a la monarquía, que era algo común en casi todas las primeras culturas. Un sistema conocido como la democracia. Sin embargo, aquí hay un detalle. La democracia solamente surgió en una ciudad de la antigua de la antigua Grecia, y esta era Atenas, ¿ya? Había muchas ciudades como Corintos, estaba por ejemplo Esparta, Tebas, estaba Mileto, estaba por ejemplo Troya, y había muchas ciudades que cada uno tenía su propio gobierno, sus propias leyes, su propio dinero, etcétera. Lo único que tenían en común los griegos en esa antigua época era que hablaban el mismo idioma y tenían casi los mismos dioses, pero políticamente eran todos diferentes. Y en particular la ciudad de Atenas desarrolló un sistema llamado democracia, ¿ya? ¿Qué es la democracia? ¿O qué significa democracia? ¿Sabe lo que significa democracia o no? Es como una Sistema votación justa. político que define la soberanía del pueblo Ya. Es un sistema político, y el sí. derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Ya, perfecto. Eso quiere decir que aquí es el pueblo el que participa en la elección de sus gobernantes. O sea, lo que hoy día nosotros tenemos en nuestro país es algo llamado democracia, porque los chilenos que tienen el derecho a votar, los ciudadanos en este caso, tienen el derecho a elegir a quienes nos van a gobernar por un cierto periodo de tiempo, no para siempre. Este año, por ejemplo, tenemos que ir a votar. Lamentablemente este fin de semana tendría que haber sido, pero por razones de la pandemia se corrió la fecha para el mes de mayo. Pero teníamos que elegir autoridades como el alcalde, teníamos que elegir también a nuestro gobernante regional, que por primera vez se elige en Chile. Antiguamente el intendente era nombrado por el presidente, pero ahora ya no se va a llamar intendente, sino que se va a llamar gobernador regional, y las personas lo van a tener que elegir, ¿ya? Otra autoridad que tenemos que elegir es el concejal, que en este caso fiscaliza al alcalde para que no haga lo que quiera o se gaste el dinero en cosas que no corresponden, ¿ya? Y también tenemos que elegir a las personas que van a construir la nueva constitución para Chile, ¿ya? Pero esas personas no van a gobernar, solamente van a redactar una nueva carta fundamental, una constitución. Todo esto se enmarca en un sistema llamado democracia. La palabra democracia es de origen griego y significa lo siguiente: demos es pueblo y cracia viene de kratos, que es gobierno. Por lo tanto, la palabra democracia significa el gobierno del pueblo, en este caso, las personas. Bien, tenemos una idea. ¿Cuál sería la idea que aparece en este texto? Que no siempre existieron monarquías, sino que también hubieron otras formas de gobierno, como en este caso la democracia. ¿Qué tendrían que notar entonces ustedes? Aparte de la monarquía, hubo otros modelos políticos como la democracia, y en este caso de Grecia, ¿ya? Estamos hablando de la época antigua. Otra idea que dice que en este texto dice: no obstante, en todas estas primeras ciudades se hizo necesario formar un estado, ¿ya?
¿Qué es necesario para poder gobernar entonces un territorio y su población? Es necesario crear un Estado. Esa es otra idea que tienen que anotar. Es necesario contar con un Estado. ¿Lo anotaron en su cuaderno o no? Sí, Ya. Primero, que no siempre hubo monarquía, sino que también hubo democracia como sistema político. Segundo, que para gobernar un territorio es necesario tener un Estado. ¿Cierto? Eso lo vimos el año pasado y hay que recordar que el Estado está formado por Sí. 5 cositas. Para que un Estado se convierta como tal en un Estado reconocido como legal o como un Estado válido en el mundo, tiene que contar con lo siguiente. Un Estado tiene que tener, primero que nada, territorio, ¿ya? Un terreno, un lugar, algo en el mapa que me diga, yo gobierno, vivo y controlo este territorio en el planeta, ¿ya? Es fácil verlo hoy día, existen mapas. Por ejemplo, el mapa de Chile indica que ese territorio es controlado por el Estado de Chile. Pero nosotros no podemos controlar lo que es parte de Argentina, de Bolivia, de Perú o de otro país que esté en el mundo. A su vez, esos países tampoco pueden decirnos qué podemos hacer o no en nuestro territorio. Por eso existen esos límites, ¿ya? Cada estado tiene su propio territorio donde ejerce su control. Aparte, el Estado tiene que tener población. Obviamente, si no sería una isla desierta o un terreno baldío, vacío, sin nada. En esos territorios, si hay gente, se puede controlar a las personas que viven ahí. Para controlar a esas personas es necesario tener líderes o autoridades, ¿cierto? Y para que las autoridades, las personas y el territorio sean bien controlados, tiene que existir algo que los regule. En este caso, las leyes, ¿cierto? Y todo esto se hace con una finalidad. ¿Cuál es la finalidad del Estado chileno? Es procurar el bienestar común de la población que vive en Chile, ya sean los chilenos, sean los pueblos indígenas o sean los extranjeros que quieran venir a vivir a nuestro país. Eso explica por qué hay tanta gente que quiere migrar, por ejemplo, a Chile. ¿Se han fijado por qué tanto haitiano, colombiano, venezolano, argentino, peruano, incluso más atrás, europeos se venían a vivir acá? ¿O vienen todavía a vivir a nuestro país? ¿Qué es lo que buscan acá? ¿Qué es lo que no le ofrecía a lo mejor su país de origen? Hogar. Un hogar seguro, ya, el comercio, me dice alguien por ahí. ¿Qué más? Por ejemplo, lamentablemente Venezuela está viviendo una crisis política y humanitaria Precios económica, bajos en la ¿ya? comida. Y, exacto, por ejemplo, en Venezuela se hace muy difícil encontrar alimentos. Entonces mucha gente decidió irse de su país y se fueron a distintos lugares del mundo. Por ejemplo, a Colombia, a Estados Unidos, tratan de irse algunos, a Brasil y también llegan a nuestro país, a Chile. ¿Y qué buscan en Chile? Buscan una mejor calidad de vida que la que tenían, obviamente, en su país de origen, como es Venezuela. Venezuela es un país muy rico en la actualidad en recursos naturales, pero está muy mal administrado. Venezuela es el país que tiene las mayores reservas de petróleo en el mundo. Y el petróleo es un producto que es necesario para la industria automotriz y el transporte en general. Sin ese producto, hasta el día de hoy todavía no es tan masivo el uso de otra forma de energía como la energía eléctrica para los vehículos. No funcionaría el mundo como lo conocemos. Para que usted tenga comida cerca en el local de la esquina, para que usted pueda llegar al colegio, para que usted pueda viajar y salir de vacaciones, para que usted pueda recibir información de todo el mundo o que lleguen los productos a las tiendas, se necesita transportarlos de un lugar a otro. Y para eso necesitamos combustible. En este caso, Venezuela es el país más rico en reservas de petróleo, pero a pesar de eso es el país más pobre hoy día de América del Sur. Y no es porque no tengan petróleo, es porque lamentablemente el gobierno que tienen en Venezuela no es eficaz en ese sentido de asegurar el bienestar de su propia población. Y es por eso que la gente de Venezuela escapa de ese estado y busca un lugar donde le ofrezcan mejores condiciones de vida. Y miran hacia nuestro país. Y no solamente Venezuela, miran otros países del mundo venirse a vivir a Chile porque encuentran que es mucho mejor vivir acá que donde están, ¿ya?
Quizás nosotros mismos en algún momento vamos a decir, no, Chile no es un buen lugar para vivir y me quiero ir a otro lugar. Y lo podemos hacer. ¿Ya? Esa sería la finalidad del Estado. Entonces, las primeras culturas, para lograr el control o un buen gobierno, necesitaban formar un Estado. Esa era una idea. Otra idea que se desprende del texto es que ese Estado necesita de funcionarios. ¿Para qué? ¿Para qué necesitaban funcionarios los estados antiguos? ¿Aló? ¿Me escuchan o no? Sí, profesor. Ya. ¿Para qué necesitaban tener funcionarios? En algunos países, personas que ocupan un cargo jerárquico de Ya, confianza en la administración pública y para exacto. el cual ha sido designada por las autoridades competentes en forma directa. Exacto. Por ejemplo, en Chile el presidente es la máxima autoridad elegida por votación popular, pero el presidente puede elegir a los ministros, ¿ya? Que van a ser funcionarios de gobierno porque ellos le van a ayudar a gobernar al país. Chile es un país muy grande. Una sola persona no puede ver todo lo que ocurre, todos los problemas que hay, no puede solucionarlo todo al mismo tiempo. ¿Qué hace el presidente en este caso? Busca gente que se encargue de la salud, nombra un ministro entonces de salud. Si necesita controlar la educación, coloca un ministro, una persona encargada de educación, y así un ministro para defensa, para la economía, etcétera. Esos son funcionarios de gobierno. Algunos de estos tienen que buscar información, por ejemplo, qué problemas hay económicamente, qué problemas tiene la gente en salud, cuáles son los problemas de educación, existe algún peligro para la seguridad del país, ¿ya? Sea interna o externa, etcétera. Tienen que buscar información y también tienen que transmitir órdenes. En la antigüedad, por ejemplo, si el rey decía, necesito que me paguen todos los impuestos, ¿quién tenía que cobrar entonces esos impuestos? Iba el rey casa por casa diciéndole, págame, págame, dame los impuestos que te corresponden. ¿O mandaba a otras personas a hacer ese trabajo? Mandaba a otras personas. Obvio, si el presidente, el rey, cualquier gobernante no va a andar haciendo las cosas personalmente. No lo puede hacer por razones obvias, ¿ya? De que puede hacerlo, lo podría hacer, pero por razones lógicas. Por ejemplo, Piñera no puede andar casa por casa visitando a los 18 millones de habitantes, no alcanzaría nunca a conversar con cada persona. Además, no todas las personas tienen los mismos problemas, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos un problema cerca de nuestro barrio, ¿a dónde vamos? ¿Vamos a pedirle inmediatamente ayuda al presidente o vamos a algo más cercano que tenemos cerca de la ciudad? Algo cerca de la ciudad. ¿Ya? ¿Como quién? Algo más cercano. ¿A quién vamos, por ejemplo, si las luces de la calle no están funcionando correctamente? ¿A quién le vamos a pedir que solucione el problema? ¿Eléctricos? Ya podría ser la empresa, muy bien, pero a lo mejor la empresa no puede funcionar porque no tiene una orden. ¿Quién podría ordenarles que hagan el trabajo? ¿El alcalde? El alcalde, muy bien, el alcalde le puede decir, ¿sabe qué, señores de Frontel? En la calle, por ejemplo, en la calle de General Urrutia, de frente al Colegio Gabriel Mistral, todos los postes de luz no prenden en la noche. ¿Podrían mandar una cuadrilla de trabajo para solucionar el problema? Ya, señor alcalde, vamos inmediatamente, pero vamos a tardar una semana. Y el alcalde le puede decir, pero nosotros como municipio estamos pagando la luz para que ilumine las calles. Y si usted no va a arreglar eso, entonces yo no le voy a pagar lo que corresponde. Ah, ya, entonces vamos a ir al tiro, van a decirle. ¿Por qué? Porque están pagando un servicio. Y en este caso ahí el alcalde tuvo que hacer eso porque no solamente afecta al municipio, sino que afecta a la comunidad. Aparte de eso, hay gente que tiene que proteger a la población, en este caso un ejército, es una institución, son funcionarios también públicos, son parte del Estado, porque en Chile no hay ejércitos privados, o sea, no hay una persona que tenga plata y contrate soldados para que lo protejan, ¿cierto?
sino que hay un ejército nacional que le pertenece al Estado, no al presidente. Hay que recordar que el presidente, por ejemplo, dura 4 años y después se va. Y el que sigue va a tener que igual controlando al ejército, y el ejército está al servicio del país, no de los ricos, no de los poderosos, no de las autoridades, no de los más pobres, sino que de todos. Ya, eso es lo que debería ser el ejército en general. También tendría que haber alguien encargado de mantener el orden interior y defenderlo de posibles enemigos, y también para crear leyes, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál es la última idea que tenemos que sacar de acá? Es que tienen que haber funcionarios para poder gobernar un Estado. Esa idea la tienen que anotar entonces en su cuaderno. Es necesario contar con funcionarios para administrar o gobernar un Estado. ¿Lo anotaron entonces en su cuaderno? Profesor, Sí. ¿qué idea, no sé, por ejemplo, número 2, número 4, no sé? Ya, hay que ir anotando. La primera idea de este texto de acá es que, por ejemplo, no siempre hubo monarquía, sino que también existieron sistemas como la democracia de Grecia, o en este caso de Atenas. La otra idea es que para gobernar una ciudad es necesario formar un Estado, ¿ya? Este Estado, como tercera idea, tiene que tener funcionarios. ¿Para qué? Para poder gobernar dicho Estado. Es como en una escuela. Es necesario tener un director, profesores, gente que hace el aseo, gente que atiende a los apoderados, gente que se encarga, por ejemplo, de hacer la comida, gente que se encarga de hacer el transporte de los estudiantes de la casa al hogar, porque si hubiera una sola persona trabajando en el colegio, ¿se podría hacer bien las cosas o no? No, No. Entonces tiene que haber gente que haga ciertos elementos, ciertas cosas que son específicas para que funcione, en este caso, un colegio. Lo mismo pasa con un Estado. Hay gente que va a tener que defender, hay gente que va a tener que gobernar, hay gente que va a tener que buscar información, etcétera. Todos tenemos un rol que cumplir en cualquier institución, sea en la casa, sea en el colegio, sea en la ciudad, sea en el país. En algún momento ustedes van a tener que pertenecer a alguna empresa, a lo mejor van a tener que trabajar, a lo mejor si alguno de ustedes pertenece a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, va a tener que trabajar como funcionario. Si usted quiere hacer su propia empresa, va a tener que tener igual gente bajo su control, y así va a haber una especie de orden donde hay gente que tiene cierta función o cierto trabajo, y obviamente todo esto permite que la máquina social, por así decirlo, que cada pieza de esta maquinita, que es la sociedad, funcione. Porque si no, no resultaría nada, estaríamos todos en caos. Habría desorden, habría peleas, habría invasiones. ¿Quién nos podría defender de otro país que a lo mejor está mucho más organizado que nosotros y tiene un mejor orden, mejor ejército, mejores recursos, más gente, ¿cierto? Eso puede ocurrir. Es por eso que un Estado es importante, es necesario. Todo esto está extraído de Le Cayens, ¿ya? De History Geographic, del libro de una adaptación del libro, ¿ya? De Cord, que fue publicado por la ciudad de París, en Francia, por la editorial Hatier, ¿ya? Esta información la encuentran ahí. Y con esto ya pasamos a la siguiente actividad. Tenemos una lluvia de ideas. En esta sección, esta lluvia de ideas, tienen que anotar todas las ideas que surgió a partir de la lectura anterior. Me imagino que ya lo hicieron, porque a cada momento que íbamos viendo diapositiva por diapositiva, le íbamos diciendo qué ideas tenían que ir, obviamente, registrando en el cuaderno. Por ejemplo, en la primera diapositiva, las ideas fundamentales era que las aldeas comenzaron a organizarse y tenían que tener un jefe o varios jefes. Esa fue la primera idea del primer texto. Algunas de estas aldeas comenzaron a crecer, ¿cierto? Y tenían que ir consiguiendo más cosas. Por ejemplo, tenían que tener un orden, tenían que tener una función. Para eso eligieron un jefe o un grupo de jefes, porque tenían una misión o tenían un rol que cumplir. En un principio era mantener el orden, ¿cierto? Algunas de las ciudades se transformaron en ciudades, ¿ya? De las aldeas más pequeñas pasaron a ser ciudades. Con el tiempo, algunas ciudades crecieron tanto que las ciudades más pequeñas tuvieron que aliarse con estas otras ciudades para no ser posibles enemigos, ¿ya? Profesor, ¿Sí? una pregunta, ¿qué significa
Motamio, algo así Ah, decía ya. en... Mesopotamia es una civilización antigua. También tiene un significado. La palabra meso viene de en medio o entre, ¿ya? Como que está entre algo, ¿ya? Y potamia es una palabra que en griego significa potable. En este caso hace referencia al agua. Es por eso que el agua se llama agua potable, Yo sé qué significa ¿ya? ¿Y qué significa entonces Mesopotamia? tierra entre dos ríos. Exacto, porque Mesopotamia fue una civilización que estuvo ligada a la existencia de dos ríos importantes en una zona muy seca del planeta, que es el Medio Oriente, particularmente lo que hoy día es Irak e Irán, dos países árabes en donde hay una gran cantidad de aridez, de desierto, hay muy poca agua, pero hay dos ríos que recorren esa tierra y que fueron importantes para que esta cultura surgiera, el río Tigris y el río Éufrates. También, por ejemplo, tenemos el caso de Egipto, que tenía un río importante llamado el río Nilo, y con eso permitió que la cultura de Egipto se desarrollara en torno a un desierto como el desierto del Sahara, un lugar muy seco, pero que a pesar de eso los egipcios lograron aprovechar la existencia del río para obtener alimentos y crear una gran cultura urbana, ¿ya? Y así otras culturas, igual que en la actualidad, están ligadas a los ríos. Si se fijan, casi todas las ciudades de Chile están cerca de un río o se construyeron a orillas de un río o fueron atravesadas por un río. Por ejemplo, Temuco, ¿tiene un río cerca o no? Sí. No, ¿No? el río Imperial. No, Temuco tiene el río Cautín. Y ese río llega hasta Imperial. Está cerca de Labranza también. Y en Imperial hay dos ríos. Uno es el río Cautín y el otro es el río, Sol. el río Cholchol. Muy bien. Y cuando estos ¿Esa dos es la ríos, junta o no? sí, Y y cuando cuando se estos dos une el ríos se río juntan, Río Sol forman el río Imperial. exacto, y el río Imperial está a orillas de la ciudad de Carahue y termina obviamente En en el Puerto mar Saavedra. con Puerto Saavedra y Es también está que, es Nehuentúe. que hay un río que se llama La Junta y mi mamá me dijo que se juntaban dos ríos ahí, por eso se llamaba así. Ya, es un sector. El sector de la Junta es cuando se une el río Cautín con el río Cholchol y forman el río Imperial. Por ejemplo, en Santiago está el río Mapocho. Sí, En Talca, por ejemplo, está el río Maule, ¿ya? O el río Claro, como le llaman algunos. Está, por ejemplo, en Concepción el río Biobío. Y así todas las ciudades de nuestro país prácticamente tienen un río o un lugar que tiene agua. Es muy difícil pillar alguna ciudad que no tenga un río o algo cercano que le permita obtener agua. ¿Ya? Incluso hay lagos, pero también esos lagos reciben río. Por ejemplo, en Pucón está el lago Villarrica, pero viene el río Trancura. Y ese río le trae agua para la ciudad de Pucón, a pesar de que tienen el lago ahí al frente. Lo mismo pasa con el lago Villarrica, la ciudad de Villarrica, que también tiene ahí el río, en este caso el río Tolten, ¿ya? Y así vamos viendo que en casi todas las culturas la necesidad de agua es algo importante para construir una ciudad. Y eso es algo que vamos a ir viendo más adelante. Otra idea que había que sacar acá en el segundo texto era que algunos reinos entonces, perdón, algunas aldeas se unen a ciudades más grandes y forman reinos. En algunos casos la máxima autoridad era un rey, ¿ya? Y este rey tenía como característica que su poder era hereditario. Ahí tenemos tres ideas, ¿ya? Y en el último texto no solamente existieron reinos o monarquías, sino que también existieron sistemas como la democracia en la antigua Grecia. Se hizo necesario contar con un Estado y para administrar el Estado es necesario contar con funcionarios. Esas serían las 9 ideas prácticamente que hay que tener anotadas en su cuaderno. 3 por cada texto, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, para ir terminando, es crear esta lluvia de ideas, ¿ya? La tenemos que lanzar como si fuera una brainstorm, ¿ya? Una tormenta cerebral o una lluvia de ideas, y tenemos que ir registrándolo en el cuaderno. Este ejercicio ya lo estábamos haciendo. Ustedes, me imagino, registraron cada idea en su cuaderno. Primero, que las aldeas necesitaban tener un jefe o un líder. Segundo, que estos líderes tenían como objetivo el ordenar a la población. Tercera idea,
era que algunas aldeas ya tenían que tener obviamente un poder, y ese poder tenía que estar prácticamente, como lo mencionan acá, en grandes ciudades que formaron ciudades-estados, ¿ya? La cuarta idea es que las aldeas más pequeñas se unen a reinos más grandes. La quinta idea es que en este sentido los reinos tenían una autoridad que podría ser el rey. Y la sexta idea era que este rey tenía como característica que su poder era hereditario, ¿ya? O sea, pasaba a la siguiente generación, del padre al hijo, del hijo al nieto, y así hasta llegar hasta el último, o que desaparezca totalmente la familia, o sean invadidos, o desaparezca la cultura, pero esa era la forma en que se transfería el poder. La séptima idea es que no solamente hubo monarquías en la época antigua, sino que surgió también la democracia en Grecia. La octava idea es que en algunos casos, para poder gobernar un territorio grande, era necesario crear un estado. Y la novena idea es que para poder administrar ese estado se necesitan de funcionarios, ¿ya? Todos los funcionarios tienen una función, como dice su nombre, funcionarios, porque funcionan, hacen algo, ¿ya? Ya sea, por ejemplo, recopilar información, dar órdenes, defender a la población, encargado de mantener el país, el control, etcétera. Crear leyes, controlar a la gente, solucionar los problemas, construir, trabajar, un montón de cosas que tiene nuestra sociedad en la actualidad. Todas esas ideas las teníamos que tener registradas en nuestro cuaderno. ¿Lo hicieron? Sí. Ya. Y ahora pasamos a la parte de las preguntas. Les voy a dar el tiempo para que lo anoten y ustedes lo van a responder en forma personal y me van a mandar las evidencias a través de WhatsApp, ¿ya? Les voy a dejar las preguntas para que lo anoten. ¿Y hasta qué hora se entrega, tío? Durante el día. ¿Ya? Bueno, Durante el día. Anoten en su cuaderno. La primera pregunta, ¿en qué consistió la complejización? O sea, que pasaron de algo más simple a algo más complejo cada vez más. Si antiguamente había una sola pieza, ahora tienen como 1000 piezas. Pero ¿cómo se juntan esas 1000 piezas para que todo funcione correctamente? Ya, eso es complejizar. En este caso, ¿en qué consistió la complejización de las primeras aldeas? ¿Y cuáles fueron sus consecuencias? Las aldeas en un principio eran chiquititas, pero ¿qué pasó después? Y ahí ustedes anotan su respuesta. La segunda pregunta, ¿por qué surgió la necesidad de crear un estado centralizado en las primeras ciudades? Cuando hablamos de centralizado es que tiene un punto donde se concentra todo, ¿ya? Que no está en distintas partes, sino que está en un solo lugar. En este caso, la ciudad. ¿Por qué los reyes tenían que estar en ciudades? ¿Por qué no podían estar en el campo? ¿Ya? Una cosa así. Pero ¿por qué surgió la necesidad de crear estados centralizados en las primeras ciudades? ¿Ya? Tercera pregunta. ¿Qué relevancia tuvieron la creación de un ejército y de leyes para el funcionamiento de las primeras ciudades? ¿Para qué se creó un ejército y para qué se hicieron leyes? Y la cuarta y última pregunta, ¿qué diferencias y qué semejanzas pueden establecerse entre el surgimiento del Estado en Mesopotamia, en Egipto y en Grecia? Porque esos fueron los tres ejemplos, ¿cierto? ¿Qué cosas tienen igual Mesopotamia, Egipto y Grecia? Pero ¿qué cosas también tienen de distinto? ¿Qué pasó en Mesopotamia? ¿Qué pasó en Egipto? ¿Y qué pasó en Grecia? Que los diferencian uno de otro. Ya, por ejemplo, la última pregunta. Algo que todos tienen es que necesitaban tener un Estado. ¿Ya? Tanto en Mesopotamia, en Egipto como en Grecia había que tener un Estado. ¿Qué era el Estado? Era el territorio, más la población, más autoridades, más leyes y finalmente su objetivo final o finalidad. Pero ¿qué cosas diferenciaba a Mesopotamia de Egipto y de Grecia? ¿Qué era lo que tenían de diferente cada uno de ellos? Con esas preguntas ustedes escriben sus respuestas, le sacan una fotito y la mandan por el grupo a mi WhatsApp en forma personal. Antes de terminar también la clase, le quiero recordar que solamente 5 personas me han enviado la foto para el libro. Ya aquí hay varios conectados, por ejemplo, Benjamín Payalev me tiene que mandar su foto, me tiene que mandar la Danitza, la Rayen, Boris también, tiene que mandarme Christopher, Dairis, Fernanda Sánchez, Joaquín, me tiene que mandar la Krishna,
me tiene que mandar Martín Contreras, Mayra Astete, me tiene que mandar Christopher Epul, la Flora Alarcón, la Jadel Moyano y la Yasmín, sus fotografías más actualizadas, porque si no voy a tener que usar las fotos que tenían de ustedes cuando estaban en quinto, pero ahí salen como niñitos chicos, como guaguitas, ¿ya? En 2 años ustedes han cambiado bastante. Lo ideal es que si tienen el uniforme, lo puedan sacar con el uniforme. Si no lo tienen, trate de sacarse con alguna ropa de color similar al del colegio. Por ejemplo, el color rojo para el buzo, azul marino o un azul. ¿Ya? Yo tengo la polera del uniforme, profesor. ¿Ya? Puede sacarse una foto. La foto tiene que ser medio cuerpo hacia arriba, no cuerpo entero. ¿Ya? La idea es que se vea el rostro de la persona. Es como si fuera una foto de carnet, pero traten de sacarse una foto ya un poco más bacán, no sé, como a ustedes les guste, ¿no? Una foto así seria, mirando para el frente como enojado. No, trate de sacarse una foto más entretenida, ¿verdad? Aproveche de personalizar su libro, ¿ya? Pero tampoco una sacando así, por ejemplo, la lengua, riéndose o haciendo gestos, no. Trate de sacarse una Tío, foto que le guste a usted, ¿ya? ¿Benjamín? yo hoy día se lo mando. Ya, me lo tienen que enviar porque eso era una orden del colegio, no es mía. No es que yo quiera Ya, pedirle tío, la yo hoy foto. día se Igual, lo tío. mando. Ya. Las personas que no nombré es porque ya me enviaron su foto, por si acaso. Ya sé que si alguien me pregunta, tío, y yo, sí tengo su foto. Por ejemplo, tengo la foto de Martina, de Miguel, de la Karina, sí, perdón, de la Camila. Tengo la foto también de la Antonia, de la Antonella Curiqueo, que son los 5 que me enviaron hasta el momento la foto actualizada. ¿Ya? Lo ideal también es que lo saquen con algún fondo parejo, por ejemplo, si están en su casa y hay una pared de un solo color, traten de sacarse una foto en esa pared. Que no se vea, por ejemplo, muebles, cuadros o muchos colores de fondo. ¿Sí? ¿Quién quería preguntarme algo? ¿Nadie más? ¿Yasmin? Creo que el Joaquín le quería hablar. Ya. A lo mejor tiene mala señal porque igual se comprende que con la lluvia la señal tiende a bajar. Ya chicos, Sí, estamos en la hora. ¿Anotaron las preguntas en su cuaderno? Sí. Ya. yo le saqué pantallazo porque soy lenta para escribir. Exacto. Si usted no alcanza a escribir, no se preocupe. Esto va a estar compartido igual en el grupo. Voy a mandar esta presentación. Va a estar el video. Pero igual es necesario que vayan tomando apuntes durante la clase. Porque hay cosas que no van a estar escritas. ¿Ya? Se mencionaron acá y usted tiene que tener ese trabajo hecho en su cuaderno. Tenemos que empezar a utilizar nuestro cuaderno de historia. Recuerden que las carpetas de la guía las tienen que tener también ordenaditas por asignatura. Hoy día, hablando de guías, se entregan las guías impresas, el set, para que las vayan a retirar los apoderados. Hay algunos papitos que no han ido a buscar también las canastas de la JUNAEV, pero la pueden ir a retirar el día de hoy. ¿Ya? Otros ya lo hicieron, así que no hay problema. Hay algunos que me estaban preguntando sobre el computador. También les mandé un pantallazo ayer de la página que todavía está en mantenimiento. Y si me preguntan por qué está en mantenimiento, bueno, la razón es simple. Todavía hay gente que no responde en los diagnósticos de matemática y lenguaje. Los socioemocional ya lo hicieron. Y necesita esa información el ministerio para poder determinar qué personas son seleccionables o no de los computadores. Recuerden que esto es todo del gobierno. No es porque el colegio se le ocurrió mandar a hacer los diagnósticos porque sí. Esa información que todos los años el Ministerio de Educación la necesita para así evaluar si un alumno necesita beca, necesita ayuda, y en este caso, por ejemplo, ustedes, si necesitan o no el computador. Profesor, Sí, profesor, en la guía de historia, yo no sé, no me sale Salvador Allende. ya, eso después lo voy a ir resolviendo, pero ya esa guía pasó y era de resumen. Por si acaso, el gobierno de Salvador Allende era de carácter socialista, estaba centrado en las personas más que en las empresas, trataba de ayudar a la gente de menores recursos, especialmente al grupo o la clase obrera, a surgir con mejor educación, que fuera gratuita, salud universal para todos, ¿ya? Pero todo eso se veía bonito, entre comillas, en el papel,
Pero en la práctica, para poder tener educación, salud y trabajo o buenas viviendas, es necesario tener dinero. Y lamentablemente el gobierno de Salvador Allende, en la parte económica, comenzó a estatizar todo, que provoca que las cosas sean estatales, o sea, le pertenezca al Estado. Que los empresarios se empiecen a asustar, empiecen a no querer invertir, en algunos casos se empiezan a ir del país y se llevan el dinero. Es lo que pasa, por ejemplo, en Venezuela, es lo que está pasando en Argentina hoy día, donde las empresas se están yendo. Y si no hay empresas, no hay trabajo. Y si no hay trabajo, no hay dinero. Y sin dinero, la gente se vuelve más pobre. Eso es lo que pasó en Chile durante los años 70, durante el gobierno de Salvador Allende. Y en el caso del señor Pinochet, la situación era totalmente opuesta. Cuando llegó el señor Augusto Pinochet al gobierno, él tenía una política social en donde se trataba de privilegiar lo privado. Si usted tenía dinero, podía acceder a la educación. Si usted tenía dinero, podía ir a la mejor salud, pero obviamente hay que pagarla. En este sentido, el Estado, durante el gobierno de Pinochet, se olvidó de su rol como empresario y se lo dejó todo a los privados. Lo cual en un principio reactivó la economía, sí, creció nuestro país, sí, hubo empleo, sí, pero esa mayor cantidad de dinero no se repartió en forma igualitaria entre toda la población hasta el día de hoy. Hay gente muy, pero muy rica en Chile, pero también hay gente muy, pero muy pobre. Y ese es el problema que tenemos en la actualidad. ¿Cómo se distribuyen bien los recursos? Algunos quieren que vuelva Salvador Allende. ¿Para qué? Para tener una sociedad, entre comillas, más justa, pero no todo puede ser gratis en la vida, ¿cierto? Pero también hay gente que quiere que vuelva el señor Pinochet para que, entre comillas, dé orden. Pero también existen derechos, que es algo que el gobierno de Pinochet no respetó en esa época. ¿Ya? Eso es lo que tenían que tener más o menos clarito en su guía, por si acaso. Ya chicos, me imagino que anotaron las preguntas. Yo con eso termino el día de hoy. Y nos estaremos viendo la próxima semana, el día lunes, en orientación, donde vamos a seguir trabajando del tema que estuvimos conversando esta semana, ¿ya? Que algunos lo encontraron divertido, gracioso, pero es importante hablarlo.